Y ahí nos quedamos en México porque ya estamos conectados con Rubén Enríquez, que es periodista, está en ese país y vamos a preguntarle cómo se está desarrollando el COVID-19 desde allá. Rubén, ¿qué tal? Pablo Vicente, Belén Martínez y Gabriel Pulvirenti te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola Gabriel, hola Belén, ¿cómo están? Desde la Ciudad de México, bueno, con noticias un poco complicadas, confusas, de todo un poco. Sí, primero, recién los datos que estábamos dando, para nada alentadores, que ahora nos vas a desarrollar, pero además también los dichos del presidente, ¿no? Que vayan perdiendo el miedo y hay que empezar a salir y a volver a la vida normal. Sí, bueno, los números cada vez se van complicando más. Que el subsecretario de Salud había previsto que el pico de la pandemia para México llegara entre el 7 y el 8 de mayo. Esas eran las predicciones del Ministerio de Salud. Fíjense que todavía no estamos llegando al pico, sino que cada día vamos subiendo más, pese a que el gobierno dice que ya vamos de salida y que la curva está aplanada. Los números dicen totalmente lo contrario, como recién decía Gabriel, 133.974 contagios al día de hoy y 15.944 muertos, a razón de 500 decesos por día y a una razón de 3.500, 4.000 contagios por día. Esos son los números al día de hoy, pese a que, vuelvo a insistir, el gobierno afirma que ya van de salida. Con respecto a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, son dichos complicados porque si bien el discurso completo, él dice primero está la salud, primero hay que cuidarnos, pero hay que empezar a perder el miedo a la pandemia, son dichos que se pueden contradecir al mismo tiempo y la población, entre que ya está confundida con esta cuestión de la nueva normalidad, se termina de confundir más con esto de que estamos con números completamente rojos y el presidente está alentando a perder el miedo. Claro. De acuerdo a cómo se escuche, de acuerdo a cómo se lo tome, de acuerdo, las conclusiones que se pueden sacar, ¿no? Rubén, la información que nos llegaba también desde México habla de un Andrés Manuel López Obrador expectante en cuanto a esta supuesta revocación de mandato que se suele hacer en México. ¿Podrías explicarnos un poco primero cómo es ese mecanismo y después qué chances tiene realmente López Obrador de no seguir en su cargo? La imagen del presidente ha ido decayendo desde sus inicios. Cuando apenas asumió la presidencia estaba en un 89% de imagen positiva y hoy está en menos del 50%. Y cada vez se va complicando más con estas cosas que va diciendo, ¿no? Esta revocación de mandato se da el próximo año. Veremos, es algo que él dijo, bueno, pues somos un país democrático, yo voy a poner mi mandato a disposición del pueblo y si el pueblo lo decide, me iré. Obviamente la campaña política en este país se está dando todos los días, pese a que se niegue y se diga todo lo contrario. Todos los días tenemos conferencias de prensa, las mañaneras que se llaman así del presidente, donde... lo que está haciendo últimamente es polarizar cada vez más. Yo creo personalmente, y según mi opinión, eso fue uno de los conflictos en el tratamiento del COVID. En lugar de unificar las fuerzas políticas, las fuerzas económicas y sociales, lo que ha hecho es polarizar durante todo su discurso. Rubén, ¿y cómo está la gente frente a esta situación? ¿Tiene miedo? ¿Cómo la ves en la calle? ¿Cómo sale a todos los días? Desde que se implementó esto de la nueva normalidad, que Sí. ahí ya fue un error de comunicación, ¿no? Porque el 1 de junio dijeron, empezamos hacia la nueva normalidad, versus los números completamente rojos. Claro. Recordemos que se estableció un semáforo, rojo, naranja, amarillo y verde. Sí. Rojo significa continuar tal cual estamos, con las actividades esenciales. Bueno, les cuento que desde el 1 de junio que se inició esto, hasta el día de hoy, el semáforo está en rojo y no se sabe cuándo va a cambiar. Claro. Pese a eso, la gente empezó a salir más a la calle por la necesidad lógica de trabajar. Hay negocios que no son actividades esenciales que ya están abiertos, se ve mucha más gente en la calle
y es uno de las advertencias que hace el subsecretario de Salud. Dice, si nosotros mantenemos la reducción y nos quedamos en casa, vamos a llegar a 30.000 muertes en estos 3 meses, cuando ya los números nos dicen que estamos por la mitad de esa predicción que hace el subsecretario de Salud. Claro. Entonces, la gente, mucha gente está saliendo a la calle, mucha gente ya está retomando sus actividades normales, pese a que, por un lado se dice, quédate en casa, y por otro lado se dice, perdele el miedo. Claro. Claro, bueno, ahora lo que vos nos estabas diciendo, nos sentíamos un poco identificados con esto de ir corriendo los plazos de los picos. Más allá de que afortunadamente acá en la Argentina los números son diferentes con respecto a los fallecimientos, a los contagios, a lo que vos nos estabas contando. Aparentemente también desde el gobierno están diciendo que para fin de año podría haber una segunda oleada en México y están hablando que para octubre estarían teniendo muchos más casos también, que se está retrasando cada vez más ese famoso pico que todos estamos esperando. Sí, exacto. Desde el primer momento lo que ellos plantearon fue demorar los picos de contagios, ¿no? Que en ese punto sí lo han conseguido, pero lo que no está claro todavía es cuándo realmente va a ocurrir, claro, ¿no? Porque ahora están diciendo que es la semana que viene y están diciendo que hasta octubre se va a extender la situación de pandemia y, como bien decís, a fin de año tendríamos un segundo brote. Es todo muy confuso, es todo complejo, cada estado va manejándolo de una manera muy particular. Como ahora se puede. ya se habla ya se habla de que no vamos a analizar la curva nacional, sino que vamos a analizar la curva por región. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en algunas regiones, en el caso de Tijuana y otro estado más, sí la curva ha cumplido las predicciones que el gobierno había manifestado de llegar a sus picos máximos en mayo. Y han empezado a descender, pero son 2 regiones de 100 que tenemos en el país. Claro. Entonces, la comunicación se va modificando cada vez más. Totalmente. Bueno, Rubén, gracias por tu tiempo, por atendernos. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, chicos. Saludos de la Ciudad de México.